Hola, muy buenos días. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre los tubos endotraqueales, laringeloscopios, tipo de hojas, números y su función. Mi grupo está conformado por Andrés David Ángel, Luisa Sofía Holguín, Karina Prado y quien les habla, Manuela Murillo. Les voy a hablar una breve introducción sobre lo que vamos a ver del tema. Entonces, la vía aérea constituye una de las partes fundamentales del pulmón y está formada por 7 conductos, a través de los cuales el aire entra desde el exterior hasta los sacos alveolales, en los que se establece intercambio gaseoso con la sangre. Está formada por la tráquea, los broncos principales, los broncos segmentarios, los bronquiolos y los conductos alveolales, en los que se establece el intercambio gaseoso con la sangre. Entonces, durante más de 50 años, los tubos endotranqueales han sido comúnmente utilizados para la intubación de niños menores de 8 años debido a la anatomía laringea pediátrica. Y esto quiere, como decir que la intubación endotranqueal es la técnica que se realiza de forma rutinaria en el manejo anestésico y de cuidados críticos en niños. Tubos endotraqueales en neonatos, pues este es uno de los procedimientos más comúnmente realizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El paso 1, que es pues para la inserción del tubo, es primero debemos estabilizarle la cabeza del neonato en posición de olfateo. También debemos suministrarle oxígeno a flujo libre durante el procedimiento. El paso 2 es donde le insertamos el laringoscopio, que debemos deslizar el laringoscopio sobre el lado derecho de la lengua y empujar la lengua hacia el lado izquierdo de la boca. También debemos avanzar la hoja hasta que la punta se encuentre justamente en la base de la lengua. Y el paso 3 es el levantamiento de la hoja, donde tenemos que levantar la hoja muy ligeramente y toda completa. No podemos decir que levantamos la punta o la mitad de la hoja, no, tenemos que levantar toda la hoja completa. También tenemos que visualizar el área faríngea y no podemos usar movimientos de palanca. El paso 4 es visualizar los puntos de referencia, donde tenemos que identificar los puntos de referencia, como son las cuerdas bucales, que se ven como pliegues verticales pues a cada lado de la glotis, o como una letra B que se ve como invertida. También debemos aplicar presión hacia abajo del cricoides, donde eso nos puede facilitar la visualización de la glotis, y debemos realizar aspiración si es necesario. El paso 5 es donde insertamos el tubo. Insertamos el tubo en el lado derecho de la boca, pues manteniendo la parte curva del tubo en el plano pues horizontal. También debemos, si las cuerdas están cerradas, esperar pues a que se abran. Debemos insertar también la punta del tubo endotraqueal hasta que la guía de las cuerdas vocales pues estén a nivel de todas las cuerdas. El paso 6 es retirar pues el laringoscopio, donde tenemos que sostener firmemente el tubo contra el paladar del bebé mientras retiramos el laringoscopio. Debemos también sostenerlo en su lugar mientras retiramos el estilete, si este pues se ha sido usado. Y pues las características de las cánulas endotraqueales, pues que deben ser estériles y desechables, de un diámetro uniforme, sin punta adelgazada, debe tener marcas en centímetros y una guía de cuerdas vocales. Y las cánulas endotraqueales deben estar sin globo, no deben tener globo. El tamaño apropiado está entre los 2.5 y los 3.5 hasta 4. Se dice que en 2.5 debe ser el peso menor
a 1000 gramos y la de gestacional debe ser menor a 28 semanas y en 3 debe ser entre 1000 a 2000 el peso y la edad gestacional debe estar entre 28 a 34 semanas. En 3.5 de 2000 a 3000 gramos, que es el peso, y la edad gestacional entre 34 a 38 semanas. Y por último, que de 3.5 a 4 debe ser mayor a 3000 el peso y la edad gestacional debe ser mayor a 38 semanas. Eso sería lo de neonatos. Bueno, la fijación, debemos tener un equipo como son pues las tijeras, la tintura de Benjuy, la tela microfoam, tela de seda y un trozo pues de silicona de aproximadamente 2.5 centímetros de largo. Y la técnica en sí, que es como la más apropiada, es primero que es cortar pues las telas en 2 piezas de tela microfoam en forma de 8 que se usan como base y una tela de seda cortada en forma horizontal en 3 partes dejando un extremo de 1.5 centímetros pues sin cortar, 2 telas de seda cortada en forma de H. También debemos aplicar tintura de Benjuy sobre el labio superior e inferior y la mejilla. El Benjuy debe proteger la piel y además ayuda a la adherencia pues, de las telas. Tercero, debemos colocar las telas sobre la base, sobre el labio superior e inferior, Y la cuarta es que la primera vez que nos fijemos del tubo orotraqueal, debemos desconectar el adaptador del tubo e insertar el trozo de silicona pues que previamente se ha cortado. Fijar también el tubo al lado derecho o izquierdo de la comisura labial, pues esta fijación debe ir rotando de lado. También se coloca Benjuy sobre las telas que se usan de base. Se fija también primero con la tela cortada en 3 partes. La parte superior de la tela se fija en la parte superior del labio. Por debajo de la silicona y la tela del centro se enrolla alrededor del tubo endotraqueal, pues ascendiendo con la tela para que ésta se adhiera mejor pues al tubo. Y la parte inferior de la tela se fija en la parte inferior del labio. Por último, pues se fija la tela en H, una parte sobre el labio superior y la otra parte se enrolla alrededor del tubo. Existen distintos modelos de tubos en el mercado, como el Protex, que es hecho de material no irritante flexible con un grabado de escala centimétrica para facilitar la colocación. El Cole, que es hecho de material no irritable flexible que no posee escala centimétrica, pero tiene un engrosamiento el tubo que hace tope en la glotis. También tenemos tubos con balón o sin balón. El balón no es aconsejable en niños, ya que dado que la zona más estrecha de la tráquea infantil se sitúa en el cartílago crioides. El uso de un tubo con balón podría lesionarlo. En general, los tubos menores del número 4,5 no disponen del balón. En el caso de que deseamos utilizarlo, es recomendable emplear tubos cuyo volumen de balón sean más grandes. El tamaño del tubo viene indicado por el diámetro interno de la luz. Debemos elegir el tubo adecuado para ventilar a nuestro paciente. Existen varias fórmulas para decidir el número adecuado. Una de ellas es coger el tubo cuyo diámetro interno sea igual al del dedo meñique del niño. Bueno, yo les voy a hablar de los tubos endotranquiales en el embarazada.
Pues se tiene muy en cuenta que el manejo de la vía aérea en la paciente embarazada sigue siendo un reto para el anestesiólogo, en especial aquellas con preeclampsia y obesidad, aunque la regla de oro para su manejo sigue siendo la intubación endotraqueal cuando existe dificultades. La prioridad debe ser la oxigenación y ventilación de la madre, considerar el uso precoz de dispositivos supraglóticos y videolaringoscopios que pues son de muy gran ayuda. El algoritmo en el mayor manejo de la vía aérea y la conducta obstétrica dependerá del bienestar del feto materno. En la actualidad, la valoración de la vía aérea durante el trabajo de parto o previo a una cesárea, pues se necesitaría un equipamiento adecuado con dispositivos para el manejo avanzado de la vía aérea, unido pues al entrenamiento que tenga el personal, pues para poder llevar bien el manejo de la vía aérea. Otra cosa que te tienes que tener muy en cuenta es que el TET pues tiene sus siguientes partes, que son la conexión, la punta, el neumo, el canal accesorio, el cuerpo y pues el balón de control. Tener en cuenta que pues algunos tubos endotraqueales no necesitan el balón de control. Bueno, aquí el tubo adecuado para las pacientes embarazadas, pues tendría uno que primero saber qué contextura sería la paciente. Pues digamos que si es una contextura mediana, pues el tubo pues correcto para esto sería entre 8,0 y 8,5. Pero pues obviamente se tiene en cuenta que hay muchas diferencias de tubos en esta parte. Y pues obviamente para saber lo de los tubos se tiene que tener muy en cuenta la edad y el tamaño interno del tubo, obviamente. Tubos endotraqueales en adultos. En una mujer adulta se recomienda utilizar un tubo de diámetro interno de 7.5 a 8 milímetros y en el hombre se recomienda un tubo de 8 a 8.5 milímetros. Cuando es una intubación de urgencia, con el estómago lleno, se utiliza un tubo de diámetro de 0.5 milímetros, que es pues más pequeño que el usual, pues para poder facilitar la intubación. Los centímetros de inserción en las mujeres son de 21 centímetros y en los hombres de 23 centímetros. Los tipos de fijaciones. Existen varios tipos de fijaciones por los cuales debemos adoptar el que ofrezca mayor comodidad y efectividad para pues el paciente y para el equipo de salud. Uno son los fijadores comerciales, que estos nos permiten fijar el tubo endotraqueal impidiendo que se mueva o salga. Elimina los engorrosos procedimientos de utilizar vendas. También es de aplicación muy sencilla. Además estandariza el proceso, ya que la fijación no depende pues de la mayor o menor habilidad para atar con una venda. Son muy efectivos también para pacientes alérgicos a la tela adhesiva y al lácteos. Representa un alto costo para las instituciones de salud también, y la disposición del producto en algunos países pues es de muy escasa. También está la métodos con tela adhesiva, que pues uno de ellos es el recomendado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que debemos cortar una tela adhesiva de 2.5 centímetros de ancho, lo suficientemente larga para rodear la cabeza del paciente. También debemos cubrir el lado adhesivo en la tira con un trozo más corto de tela hipoalergénica, dejando como mínimo 8 centímetros descubierto en cada extremo. Debemos cortar la mitad de los extremos de la tela adhesiva no cubierta, colocar la tela adhesiva alrededor de la cabeza del paciente por debajo de las orejas. También debemos servir de los extremos cortados de tela adhesiva para fijar el tubo. Se pueden colocar parches hidrocoloidal o gasas sobre las mejillas para proteger la piel. Está también los nudos o cinta umbilical,
que estos consisten en cortar aproximadamente 60 centímetros de cinta de algodón. Puede ser de cinta adhesiva plegadas entre sí. Colocar la cinta por debajo del cuello del paciente, centrando la cinta por debajo de la región media del cuello. Debemos situar los extremos a lo largo de la cabeza y anudarlos al TOT. Hacer un nudo suspendido alrededor del TOT y a continuación pues enrollar de nuevo los extremos en el TOT. Para finalizar el procedimiento debemos hacer otro nudo suspendido y luego un nudo cuadrado. Y por último, tras su fijación, reconfirmar la posición del TOC. Otra fijación serían los tridentes. Los tridentes consisten en tomar una o dos tiras de tela adhesiva de 5 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo. También podemos dividir longitudinalmente en 3 la tira adhesiva. Adherir en una de las mejillas y enrollar la tira central en el TOT hacia la comisura. Adherir las tiras restantes en la parte inferior y superior de la boca. Pues si se desea se puede colocar en un solo lado según el nivel de sedación del paciente. Laringoscopio. Su función. Es un instrumento médico simple que sirve principalmente para examinar la glotis y las cuerdas vocales. Uno de los inventores del primer laringoscopio fue un maestro de canto operístico, Manuel García. Tipo de hojas. Existen 2 tipos de hojas de laringoscopio según su forma: curva llamada Mackintosh y recta llamada Miller. Mackintosh tiene una curva suave y continua de lado a lado que comprime la lengua y eleva la glotis indirectamente con la hoja elevada. Buenas tardes, hablas con Andrés David Ángel Roa. A mí me toca explicar los tipos de hojas y los números de hojas de los laringoscopios. En el momento existen varias marcas para hojas de laringoscopios y laringoscopios, pero las más comerciales y las más comunes, se pueden decir así, hay 3. Las hojas Matthew, las hojas Seward y las hojas Phillips. Las hojas Matthew tienen una punta ancha y bífida. Las hojas Seward tienen una hoja recta que hace una pequeña curvatura al aproximarse a la punta. La pestaña de esta tiene una forma de Z invertida. Y las hojas Phillips son una hoja recta con una pestaña pequeña y una punta curveada que se asemejan a las Miller, que es otra marca que también es muy común. Y estas tienen un foco colocado al lado izquierdo de la hoja, al terminar la hoja. Buenas tardes, hablas con Andrés David Ángel Roa. Voy a explicar en este momento los números de hojas que existen de los laringoscopios. En este caso, lo que son números, hay una gran diferencia entre peso, entre para quién sería usado, si es un neonato, un lactante, un pediátrico, un adulto o un adulto mayor. Entonces, y también fluctúa mucho la diferencia por marcas. Entonces, empezaré con los de peso. Los laringoscopios según su peso, entonces viene a ser el peso de 0 a 3 kilos, un Miller número 0. Un lactante de 3 kilos a 5 kilos, se usan los Miller del 0 al 1. Lactantes de 6 kilos a 12 kilos, Miller 1. O sea, o Miller, hoja número 1. Niños de 12 a 20 kilos, que ya serían pediátricos, se usan la Miller número 2 y la Mackintosh número 2. De niño de 20 kilos a 30 kilos, que sigue siendo un pediátrico, se usa una Miller 2 y la Mackintosh. Estas se siguen usando hasta los niños de 30 kilos, mayores de 30 kilos. Se usan hasta la Miller 2 y la
Macintosh 3. Ya en adultos se usa la Miller 3 y en la marca Macintosh se usa la número 3 y la número 4. De este caso también usamos bajo la configuración, en la anterior usé la configuración bajo peso, en este uso la configuración bajo edad y qué tamaño y qué número se usa para la hoja del laringoscopio. Las números ceros son para uso neonatal, o sea, 00, 00, uso neonatal. La número 0 se usa para lactante y pediátrico. La 1 ya es para pediátrico. La número 2 es para uso pediátrico y adulto. La número 3 para adulto y la número 4 para adulto mayor. Bueno, hasta aquí terminamos. Muchas gracias por su atención y espero pues que les haya gustado la presentación.